Muchos me pedían video de chartismo, tutoriales de chartismo, y la verdad que hay un montón de figuras de chartismo para poder mostrar y enseñar, así que para que el video no sea tan largo vamos a ir eligiendo dos figuras por video y hoy vamos a empezar con la que más me piden, la que más miran, la que más quieren, la que todo el mundo ve donde no hay: hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido. Bueno, empezar a contarte ¿cuál es la idea de este tutorial? Bueno, explicarte exactamente cómo es la figura, cómo funciona, cómo hay que graficarla y encontrarla en el gráfico, y después te voy a mostrar alguna acción en particular donde haya un hombro, cabeza, hombro y donde haya un hombro, cabeza, hombro invertido para que vos veas, ¿no? Porque por ahí estuve viendo algunos tutoriales también como para dar una idea de cómo encarar este tutorial. Y muchos te muestran el típico gráfico teórico, donde está el hombro cabeza hombro o el hombro cabeza hombro invertido, pero no te lo muestran en un gráfico real de cómo funciona esto. Entonces, bueno, yo creo que es mejor mostrártelo en un gráfico real. Te voy a mostrar dos acciones, una de cada ejemplo, pero comenzar a decirte que, y esto aplica a todos los tutoriales de chartismo que haga, por algo las figuras se llaman como se llaman. Si esta figura se llama hombro cabeza hombro y el invertido es lo mismo pero dado vuelta, es por algo, porque las personas tenemos un hombro, una cabeza y otro hombro. Y los hombros están a la misma altura. Y la cabeza está más arriba que los hombros, ¿no? Por ahí veo a veces un hombro que ponen a la misma altura de la cabeza. Y tipo, no, el hombro está debajo de la cabeza. Y de hecho, después nosotros acá tenemos una línea que se llama la línea del cuello o la clavícula, que es la línea que activa la figura técnica. Y la neckline, como se dice en inglés, está debajo de los hombros. Entonces, si uno no entiende esto del chartismo, que se llaman como se llaman por algo las figuras, bueno, vas a graficarlo mal, vas a inventar una persona que tenga tres hombros de un lado y un hombro del otro, o un hombro a la altura de la cabeza, o la neckline que le pasa por la oreja, más o menos. Entonces, no funciona, ¿sí? Tenés que hacer la figura correcta. Después, otra cosa muy importante de estas figuras: el hombro, cabeza, hombro es una figura de reversión bajista. Entonces, ¿qué significa que revierte a la baja? Que viene subiendo. A veces veo que grafican hombros, cabeza, hombro en una tendencia bajista. Y si viene bajando y la figura es de reversión a la baja, no tiene sentido. Si viene bajando, no revierte a la baja, continúa a la baja. Con lo cual, nunca vas a encontrar un hombro, cabeza, hombro al final de una tendencia bajista, porque no revierte a ningún lado. Al final de una tendencia bajista vas a encontrar un hombro, cabeza, hombro invertido, que es una figura de reversión alcista. Entonces, lo que vamos a encontrar son hombro, cabeza, hombro al final de una tendencia alcista y revierte a la baja, y vamos a encontrar hombro, cabeza, hombro invertido al final de una tendencia bajista y va a revertir al alza, ¿ok? Entonces, si vos encontrás un hombro, cabeza, hombro en una tendencia bajista, está mal. No es un hombro, cabeza, hombro. Y si encontrás un hombro, cabeza, hombro invertido en una tendencia alcista, está mal, no es un hombro, cabeza, hombro invertido. De hecho, hay hombro, cabeza, hombro invertido ahora que están mostrando en gráficos de BTC, por ejemplo, y no son. Si viene subiendo, ¿cómo vas a encontrar un hombro, cabeza, hombro invertido en una tendencia alcista? Está mal, ¿ok? Entonces, vamos a los gráficos para que veas esto que te estoy diciendo en la teoría directamente en un gráfico y con un ejemplo concreto. Bien, estamos viendo Mastercard y acá no creas que es tan fácil encontrar un hombro, cabeza, hombro. La mitad de los hombro, cabeza, hombro que me preguntan están mal graficados y por ahí la gente dice: falló la figura técnica, falló el hombro, cabeza, hombro. No es que falló, lo graficaste mal, no era un hombro, cabeza, hombro. Entonces, mucho pero mucho cuidado. Es la figura que más todo el mundo encuentra, pero en realidad no existe ese hombro, cabeza, hombro. Lo has graficado, lo has encontrado mal. Insisto, no es tan fácil encontrar un hombro, cabeza, hombro y que esté bien hecho, ¿ok? Entonces, el primero vamos a ver un hombro, cabeza, hombro que es de Mastercard. Acordate que te dije que un hombro, cabeza, hombro es una figura de reversión a la baja. Es decir, si viene subiendo, encontrás un hombro, cabeza, hombro y revierte a la baja. Con lo cual, lo primero que tenés que saber es que el activo tiene que estar subiendo para encontrar un hombro, cabeza, hombro. Si el activo está bajando, no va a haber un hombro, cabeza, hombro. Entonces, viene subiendo Mastercard y en esta zona encontramos un hombro, cabeza, hombro. Fíjate que, ahora te lo voy a graficar un poquito más de cerca, pero acá tenemos el hombro, la cabeza y el otro hombro. Como te dije y te expliqué, los hombros están a la misma altura y la cabeza es más alta, ¿sí? ¿Podría haber un hombro, cabeza, hombro medio chanfleado? Podría haber. No es lo más común, pero podría haber, ¿sí? Entonces,
¿Y qué más te dije? Que la línea de cuello o la neckline está debajo de los hombros, ¿no? Y acá tenemos la línea del cuello. Entonces, te voy a pasar a explicar un poco más de esta teoría. Nosotros tenemos efectivamente la figura del hombro, cabeza, hombro. Tiene por un lado un máximo que luego vuelve a subir y es más alto el siguiente máximo. Luego baja, rebota, hace otro nuevo máximo que coincide, más o menos, no es exactamente, con el hombro anterior, pero el máximo intermedio tiene que ser más alto. Y luego tenemos la neckline, que es una línea que se traza entre los mínimos intermedios, entre los mínimos que hay entre un hombro y la cabeza y el otro hombro siguiente a la cabeza, ¿ok? Entonces, nosotros acá tenemos el primer hombro, lo que sería el primer mínimo, que de ahí va a salir la neckline, ahora la vamos a trazar, la cabeza, el siguiente mínimo intermedio y el siguiente máximo. Esto es lo que vos necesitas para establecer el hombro, cabeza, hombro. Ahora vamos a trazar la neckline. La neckline es una línea que sale desde el mínimo intermedio hasta el siguiente mínimo intermedio. Y lo voy a hacer un poco más grueso y le voy a cambiar al color rojo para que la veas precisamente. Entonces, ¿qué me dice la figura técnica? Bueno, esto no es un hombro, cabeza, hombro hasta que se active. Acordate, todas las figuras de chartismo deben ser activadas. Bueno, ¿cuándo se activa? Cuando rompe la neckline a la baja. En este caso, en el caso del hombro, cabeza, hombro invertido, ahora vamos a ver un ejemplo, es cuando la activa al alza, ¿ok? Y cuando la activa, ¿qué me dice la figura técnica? Bueno, me dice que la altura desde la cabeza hasta la neckline, la altura la trasladamos desde que rompe la neckline y eso es el objetivo del hombro, cabeza, hombro. Fíjate a dónde llegó el precio y dónde rebotó, ¿no? Entonces, me decía la activación de esta figura técnica que iba a bajar hasta lo que es la altura de la cabeza a la neckline. Algo importante también, si bien no es el 100% de los casos, pero te diría que es la gran mayoría, la neckline tiene que estar horizontal o alcista en un hombro, cabeza, hombro. Si la neckline es bajista, suponiendo que el mínimo hubiera sido hasta acá y tuviéramos una neckline bajista, no es un hombro, cabeza, hombro. Si bien los libros de teoría te dicen que podría llegar a ser, tiene tal rareza que no lo tomes en cuenta. O sea, para cerrar lo que es la figura técnica, necesitas dos hombros que estén aproximadamente a la misma altura. Un hombro acá arriba no me sirve, ¿sí? No puede estar un hombro a la altura de la cabeza. La gente no tiene un hombro a la altura de la cabeza y por algo se llama hombro, cabeza, hombro la figura. Luego tenemos que tener la cabeza en un máximo intermedio entre los dos hombros y más alto. Tenemos que tener una neckline que debe ser horizontal o alcista en el caso del hombro, cabeza, hombro. Y si la activa, me dice que el objetivo por figura es la altura desde la cabeza a la neckline, trasladas y eso te da el objetivo. Con respecto a lo que es el hombro, cabeza, hombro invertido, tenemos el ejemplo de Nvidia. Allá por el año 2022, Nvidia tuvo una gran corrección, un mercado que estaba correctivo en ese año, un bear market. Nvidia, desde los máximos hasta los mínimos, llegó a bajar casi 70%. Imagínate las ofertas, ¿no? Y la gente se preguntaba ¿cuándo termina esta paliza? Bueno, recordá lo que te dije, un hombro, cabeza, hombro invertido es una figura de reversión alcista, es decir, que tiene que venir bajando. Nunca vas a encontrar un hombro, cabeza, hombro invertido en una tendencia al alza. Acá, al final de una tendencia alcista, no vas a encontrar un hombro, cabeza, hombro invertido, ¿ok? Entonces, sí vas a encontrarlo en una tendencia bajista. Y acá ustedes, ahora que ya tienen el ojo entrenado, sabrán dónde está. Bueno, efectivamente, acá tenés un hombro, la cabeza y el siguiente hombro. Acordate, los hombros tienen que estar a la misma altura. La cabeza un poco más abajo, en este caso es invertido, esta persona está mirando para abajo. Luego, la neckline tiene que estar, como te dije, o bien horizontal, o en el caso del hombro, cabeza, hombro invertido, en lugar de ser alcista como el hombro, cabeza, hombro, en este caso es o bien horizontal o a la baja. Una neckline de un hombro, cabeza, hombro invertido alcista está mal, ¿sí? En general no lo vas a encontrar, es una rareza, ¿ok? Entonces no lo tomes en cuenta porque es probablemente que sea un engaño del mercado. Tiene que estar horizontal o a la baja cuando es un hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, ¿qué me dice esta figura técnica? Bueno, lo mismo que el hombro, cabeza, hombro. Si yo agarro la altura entre la cabeza y la neckline y la traslado, en cuanto rompe la neckline me da el objetivo
de Nvidia en este caso. Bueno, lo superó ampliamente y siguió subiendo, ¿no? Algo también que a veces la gente me pregunta es, el objetivo del hombro cabeza hombro invertido y también el del hombro cabeza hombro no quiere decir que llegan hasta ahí y se terminó. Es que mínimo llegan hasta ahí. En el caso de Mastercard era que mínimo bajaba hasta el objetivo que te mostré, podría haber seguido bajando. En el caso de Mastercard rebotó y siguió para arriba. Pero en este caso es como mínimo va a llegar a este valor, luego puede seguir subiendo. No quiere decir que ahí se termina y empieza a bajar. No, es mínimo llega hasta ahí. Con lo cual nosotros por análisis técnico, por figura de chartismo y por hombro, cabeza, hombro invertido, ya sabíamos a esta altura, ya sabíamos que Nvidia mínimo iba a llegar hasta los $34. Mínimo. Bueno, obviamente lo superó ampliamente y siguió subiendo, ¿no? Pero esto, uno dice, bueno, con el diario del lunes es fácil. Si vos vas a ver mis videos de este momento, allá en mi primer canal, Andy Stop Loss, allá por enero de 2023, febrero 2023, verás que nosotros ya teníamos este hombro cabeza hombro dibujado y nosotros ya hablábamos de los objetivos de Nvidia. Con lo cual, el chartismo te ayuda precisamente a identificar los movimientos del mercado para que vos te adelantes ese movimiento y sepas si posicionarte o salir de un activo. Con lo cual, el hombro cabeza hombro es de las figuras que más se buscan porque son figuras de reversión. Esto es bien importante. Las figuras de reversión te indican un cambio de tendencia y es lo que nosotros queremos precisamente para saber si comprar o vender. ¿Cómo vas a saber si comprar o vender? Bueno, dentro de lo que es el análisis técnico hay un montón de estrategias, tienen que ver también con techos de canales, con pisos, con medias móviles, pero también tenés figuras de chartismo. Por eso es que estos tutoriales creo que, bueno, les van a venir muy bien, espero que los disfruten. Si es así, déjame ese like, ese me gusta, suscríbete al canal, déjame un comentario, una pregunta y también déjame qué figuras de chartismo querés que sigamos mostrando, porque en futuros tutoriales voy a seguir mostrando de a dos figuras de chartismo para que, bueno, las puedan saber graficar y aprovechar para ganarles al mercado. Nos vemos el próximo episodio, gente. Chao, chao, gracias.